Sí, estoy aplaudiendo al Señor, aplaudiendo bien, porque el Señor es bueno para nosotros. Estamos gozosos en esta tarde por estar en su presencia y porque el Señor, en su misericordia, los bendice, hermanos. Para mí es un gozo el estar en medio de todos ustedes, sentir la presencia del Espíritu Santo en este lugar, y le seguimos rogando a la persona del Espíritu Santo que venga tomando dominio y control de cada mente y de cada corazón. ¿Cuántos están felices de estar en este lugar? Puedes levantar tu mano para el Señor y decimos para Él un fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Bueno, me alegro de ver al pastor Josué, a su familia, a sus hijos, a muchos hermanos que hace años que nos conocemos. Yo me he criado con Josué, hemos pasado innumerables horas en nuestra juventud, en nuestra niñez juntos, y me alegro de verle en la presencia del Señor. ¿Quién iba a decir que esos niños que estaban juntos iban a pastorear ahora dos de las iglesias más hermosas de la zona del norte? ¿Quién lo iba a decir? El trabajo de Dios es misterioso y es hermoso. A muchos hermanos a los cuales veo y amo mucho y respeto, les deseo la mayor de las bendiciones. Amén. Bueno, el pastor me ha estado llamando, como somos amigos, durante mucho tiempo, para que esté en medio de todos ustedes. Últimamente, cuando fui allí a Santander, cogí como una bronquitis que he estado 5 meses, con muchos problemas, fiebres, catarros, etcétera. Menos mal que a base de bocadillos de jamón, etcétera, se me ha ido quitando. Amén. Ah, no. Esa es la mejor medicina que existe. Antes las gitanitas viejas, para todo tenían un remedio. Ellas decían que si les dolía la muela se tomaban una copa de orujo. Con el paso del tiempo empezaron a utilizar esa solución para todo tipo de dolencias. Es más, ya incluso decía, dame una copa de orujo por si después me duele algo. Hay pocas cosas que se resistan al orujo de ahí. Pero bueno, gracias a Dios, al cabo de los meses, el Señor me ha visitado y estoy mejor. Últimamente prácticamente no salgo a ningún sitio. Cuando estoy de pastor salgo muy poquito, en momentos muy puntuales, pero creo que es la voluntad de Dios que esté esta tarde con vosotros en este lugar. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? ¿Pueden decir para el Señor un fuerte gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! De forma muy extraña, pues no suele obrar el Espíritu Santo conmigo así. Ayer ya el Señor puso 2 palabras para la iglesia de Santurce. Una para el culto y otra para la reunión de la noche. Eso es algo extraordinario. No suele tratarme el Señor así, suele hacerlo justamente minutos antes de empezar el culto, de colocarme una palabra en el corazón. Pero esta palabra el Señor me la puso ayer para ustedes. Es la segunda vez que la voy a predicar. Es unas reflexiones sobre uno de los libros que últimamente más estoy meditando y estudiando. No voy a traer la palabra entera, solamente la primera reflexión, y espero que nos haga bien. Así me gusta, que me apoyéis. ¿Habéis traído Biblia? ¿Hay una Biblia? 2, 3, un móvil, un cartón. ¿Un cartón he visto? Sí, así me gusta, que no traigáis la Biblia. ¿Para qué? Os cuento una historia antes de empezar el mensaje. Se cuenta que era un misionero que estaba en África predicando y testificando a los hombres de aquel lugar. Este hombre regalaba Nuevos Testamentos. Vio que había un hombre de color que se le quedaba mirando fijamente cómo regalaba los Nuevos Testamentos para testificar y predicar la palabra. Se le quedó mirando durante un tiempo y después se acercó y le pidió uno de los libros que estaba regalando. La actitud de este joven sorprendió al misionero y le dijo, bueno, ¿para qué quieres tú este libro? Y este hombre de color, en un alarde de sinceridad, le dijo estas palabras. Dice, mire, yo fumo, pero fumo tabaco para liar.
¿Saben qué tipo de tabaco es? Ese que viene en una bolsita y se tiene que hacer el cigarro uno mismo. Y me he estado fijando que el libro que usted regala es ideal para hacer cigarros. Y le dice el misionero, o sea, que tú quieres hacerte con las hojas de la Biblia cigarros y fumártelo. Dice, sí. Dice, mira, voy a hacer algo. Yo te voy a regalar este libro para que te lo fumes. Ya no cogeréis. Yo te voy a regalar este libro con la única condición de que antes de que te fumes cada hoja, tienes que leerla. Pues bueno, este hombre dice, doy mi palabra de que antes de fumarme la hoja, la voy a leer. Bueno, han pasado los años, este misionero se ha vuelto a su país y es un hombre anciano, un anciano siervo de Dios. Por esa época, muchos años después, hacen una convención de evangelización en el lugar donde vive este misionero, y era una convención multitudinaria. Y este hombre misionero anciano va allí a escuchar al predicador que promueve ese mover evangelístico. Cuando llega a la reunión se queda mirando al predicador y se da cuenta que es un hombre de color el que está administrando. El anciano misionero se coloca en la parte de delante, escucha el culto, se salvan muchas almas, etc. y mucha bendición de Dios. Cuando termina la reunión se sorprende este hombre cuando el hombre de color desciende y le da un abrazo, como que le conociera de hace mucho. El anciano misionero se queda sorprendido y le dice el predicador al misionero, dice, usted no me conoce, ¿verdad? Dice, no, no sé quién es usted. Dice, yo soy aquel joven al cual usted regaló un Nuevo Testamento. Recuerda que le di mi palabra de que antes de fumarme cada hoja iba a leerla. Dice, sí. Dice, pues lo estuve haciendo. Antes de fumarme cada hoja, la leía. Me convertí en Juan capítulo 13. No, así me gusta que lo expresen. Les voy a decir algo que quizá estamos olvidando. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Más poder del que nos imaginamos. A veces nos dejamos llevar por el arte del predicador. Creemos que tal predicador o cual predicador es mejor o más efectivo. Y lo único que nos estamos guiando son por conceptos humanos que desvalorizan lo que Dios nos está dando y aumenta el valor de lo que nosotros podemos hacer. Te recuerdo algo, la palabra de Dios tiene poder para cambiar la mente y el corazón. No sé si en esta tarde, en este lugar, hay personas que tienen problemas para dormir y están tomando pastillas porque si no, no duermen. Te voy a dar la mejor solución, la palabra de Dios. No sé si aquí hay jóvenes que están luchando con tendencias pecaminosas o prácticas de pecado, pero te voy a dar la mejor solución, la palabra de Dios. No sé si en estos tiempos tan difíciles hay muchas personas que tienen problemas de depresión, de melancolía, de ansiedad, que están luchando contra muchos problemas y cada vez se ven con menos fuerzas, pero te quiero recordar una verdad. La palabra de Dios tiene poder para fortalecer tu interior, para levantarte de en medio del problema, para darte una dirección y para guiarte. En esta tarde rogamos al Espíritu Santo que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Cuántos lo desean con todo su corazón que el Espíritu Santo utilice su palabra? Levanta su mano y decimos un fuerte amén. Da un aplauso al Señor. Bueno, yo les voy a predicar con libertad este mensaje. Este es más o menos un estudio sobre el libro de Judas, pero voy a entresacar simplemente un concepto y después nos vamos a cenar. Presumo que la cena no está unida a si predico bien o mal, ¿no? ¿Hay cena? Eso me tranquiliza. Abrimos las Biblias en el libro de Judas, justamente antes del libro de Apocalipsis. Voy a leer los versos de la palabra y vamos a rogar al Espíritu Santo que nos administre a través de él. Solamente tiene un capítulo, el libro de Judas, es muy cortito, pero fijaos lo que dice. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo. Inclina tu rostro por respeto al Señor, pon la mano en el hombro de tu hermano y de tu hermana. Ora de una forma especial que el Espíritu Santo abra la mente de tu hermano y de tu hermana para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Mi hermano Foro, por favor, haz una oración por mí. Bendecimos y te adoramos. Te agradecemos el bien que me haces. Gracias por este día, por el culto que llevamos, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos a ti. Gracias por tu gracia y gracias por tu amor, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Raúl, porque tú le bendigas y a su casita, Señor. Padre, ahora te rogamos que le bendigas en la palabra, Señor. Que corra y que sea glorificada en nuestros corazones, Señor. Encárgate tú de todo, Padre. Gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para el Señor. Fijaos, el libro de Judas es un libro muy interesante. Es la única carta en todas las Escrituras dedicada exclusivamente a la defensa de la doctrina. No hay otra carta similar en todas las Escrituras. Las doctrinas de la gracia, de la fe cristiana confiadas a los creyentes, según Judas, son muy dignas de defenderse. Este es el grito de guerra de la única carta del Nuevo Testamento dedicada exclusivamente a la guerra contra la apostasía moral y espiritual. El enfoque de esta carta, a diferencia de otros pasajes de las Escrituras, no es tanto referente a la enseñanza falsa, sino más bien al estilo de vida de aquellos malvados impíos. Del escritor se dice que es Judas. Se cree que, aparte de ser siervo de Jesucristo, era el hermano en la carne de nuestro Señor Jesús. No se menciona el lugar donde Judas escribió esta carta. No lo conocemos. Los lectores a los cuales es dirigida esta epístola eran cristianos que, por lo que podemos leer, estudiar y comprender, tenían una comprensión muy madura del Antiguo Testamento. Era gente a quienes el Antiguo Testamento les era familiar, y no solamente las Escrituras del Antiguo Pacto, sino incluso cartas que no estaban dentro del canon de las Escrituras, eran conocidas por los lectores, como puede ser el libro de Enoc y la Asunción de Moisés. Mientras que el apóstol Pedro, si comparamos algunos pasajes de su epístola, parece ser que son muy similares. El apóstol Pedro anticipó una apostasía que habría de venir en un futuro. Judas escribe de las condiciones que ya existían en las iglesias de aquel tiempo. Se cree que aproximadamente alrededor del año 70 fue la escritura de esta carta. El enfoque del cuerpo de la carta es doble. Primero, describe a los líderes impíos para que de esta forma puedan ser identificados y también confrontados. Describe también su presencia en la comunidad cristiana. Esta era notoria por la sutileza de sus palabras y acciones, la repetición de los errores pasados y el desprecio de las cosas sagradas. Su actitud implica el reproche del Señor y también la manifestación de un futuro juicio que para ellos, a causa de esta rebelión implícita, iban a recibir. Varias de las características de estos falsos siervos de Dios eran prometer aquello que era incierto, un estilo de vida corrupto y ambiciones veladas en todo lo que hacían y administraban. Por lo tanto, no eran personas transparentes. Todo lo que administraban y decían tenían intenciones para su propio beneficio. ¿Podemos decir un fuerte amén? ¡Amén! Bueno, hay una pregunta cuando leemos la carta de Judas, y es: ¿qué es lo que verdaderamente creían estos falsos ministros del Señor que solapadamente se habían infiltrado en medio de la verdadera iglesia y de forma muy sutil estaban administrando herejías diversas con actitudes pecaminosas? ¿Qué era lo que estos hombres creían y enseñaban? En la misma carta hay tres cosas
tres falsas doctrinas, movimientos o inclinaciones que pareciera ser estaban efectuando dentro de la Iglesia estos herejes. Lo voy a decir de forma sencilla. ¿Os parece bien? Amén. Porque no procede utilizar terminología técnica a la Iglesia del Señor y menos desde un púlpito. Para eso estamos los siervos. Estudiamos nosotros y reflexionamos para traerlo a la Iglesia sencillito. Aleluya. ¿O no? ¿O queréis estudiarlo vosotros? No, mejor lo estudiamos nosotros, nos matamos nosotros la cabeza, que para eso nos pagan, o no nos pagan para eso. Nos esforzamos nosotros, sintetizamos y os lo compartimos a ustedes de forma sencilla. ¿Por qué? Hay personas en este lugar que dicen: Raúl, yo jamás leo la Biblia porque no la entiendo. Y es normal que no la entiendas. La terminología que en muchas ocasiones encontramos en las Escrituras es algo difícil de entender porque no tiene un uso común. Por ejemplo, es que no es que esté escrita en francés, o en alemán, o en inglés, o en euskera. ¿Quién sabe de aquí leer euskera? Los niños, los únicos. Es difícil el euskera, es muy complicado. Últimamente recibo los mensajes en euskera. Dice: yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Y es normal, a veces no entendemos las cosas porque los usos y modismos que utilizan son algo complicados. Y no es que estén hablando en otro idioma, estamos leyendo en español o en castellano, pero no lo entendemos. Lo leemos pero no lo comprendemos. Por ejemplo, a equino otorgado no se le aquilatan los incisivos. ¿Quién me ha escuchado bien? ¿Me habéis escuchado bien? ¿Sí o no? ¿Qué he dicho? Pero me habéis escuchado bien. A equino otorgado no se le aquilatan los incisivos. ¿Me habéis escuchado? Bueno, ¿y qué he dicho? El problema es que he dicho una frase muy conocida por todos, pero he utilizado palabras que no son muy del uso. Lo que he dicho es: a caballo regalado, no regalado, regalado, no se le mira el diente. Lo que pasa es que he dicho: a equino otorgado no se le aquilatan los incisivos. Ustedes lo han escuchado, pero no lo han entendido, por lo tanto no han sido beneficiados de lo que han escuchado. La palabra del Señor no está para alardear de grandes doctrinas o de el conocimiento en terminología bíblica. La palabra del Señor es una guía sencilla que nos tiene que enseñar a ser mejores cristianos. Por eso el objetivo de todo predicador es no traer palabras grandes con conceptos grandes, sino traer conceptos grandes con palabras sencillas, porque cuando usted lo entiende, usted puede sacar beneficio de la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Levantan su mano y dicen un fuerte amén. Fijaos qué verso dice en el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Esta era una de las enseñanzas que estaban infiltrando estos falsos siervos de Dios en las iglesias. Y es que traían una confusión en la gracia. En vez de traer la verdadera gracia de Jesucristo, convertían en libertinaje la gracia de Dios. La práctica de vivir sin la debida consideración de la rectitud de Dios y emplear la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar y confiar en la gracia después para ser limpio del pecado sin ningún tipo de consecuencia ni problema. Nosotros creemos que la gracia es el don inmerecido de Dios que nos perdona siempre basado en la obra de Jesús. Y claro, cuando tenemos un concepto equivocado de la gracia, había personas en aquel lugar que malinterpretaron la gracia y en vez de gracia del Señor Jesucristo, la volvieron o convirtieron en un libertinaje, trayendo con esto una licencia para pecar. Yo peco hoy, pero como hay gracia, el Señor me perdona. La filosofía que hoy en día está imperando en muchas iglesias, no aquí, en muchas iglesias, uno de los males que está imperando es una
esta filosofía la voy a expresar en una frase muy sencilla. Fijaos qué frase más sencilla. Yo quiero una bicicleta. Dios no quiere que yo la tenga. La robo y después pido perdón. Con lo cual, tengo la bicicleta que tenía y el perdón por el hecho que he cometido. Y aquí todo el mundo gana. He sido perdonado de mi pecado y tengo aquello que yo quería tener por encima de la voluntad de Dios para mi vida. Esta es la filosofía que está imperando en muchísimos cristianos. La vuelvo a repetir, es muy sencilla. Yo quiero una bicicleta. Dios no quiere que yo tenga esa bicicleta, pero la robo. Y después pido perdón y estoy limpio del pecado que he cometido y tengo la bicicleta que deseaba. Eso es una malformación de la gracia. La gracia jamás es una licencia para pecar. La verdadera gracia de Jesucristo no fomenta el pecado, sino la santidad. Amén. Y yo hubiera dicho amén. Amén. Aquella persona que entiende lo que es la gracia, jamás tomará la gracia como excusa para hacer lo que le dé la gana. La persona que entiende la gracia, tomará la gracia como excusa para ser cada día más santo para él. Hay un pasaje precioso que nos puede ilustrar muchas veces el tipo de cristianismo que hoy en día estamos viviendo en la presencia del Señor. Es un cristianismo, perdonarme, muy light. Hace años inventaron la Coca-Cola normal, pero fijaos el tipo de cristianismo que estamos teniendo. Cuando las personas tomaban Coca-Cola, la normal, la Coca-Cola de toda la vida, los niños pedían mucha Coca-Cola, pero ustedes saben que una lata de Coca-Cola tiene casi 160 calorías, que es lo mismo que un filete a la plancha. Si un niño se tomaba 2 Coca-Colas, solamente con la ingesta de esa bebida gaseosa está tomando como que se hubiera comido 2 filetes, pero la realidad es que no había comido nada. Simplemente es que está tomando calorías basadas en los azúcares. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa bebida también tiene cafeína. Lo entienden, ¿verdad? Y los niños que tomaban mucha Coca-Cola, empezaba la cafeína a hacer un efecto en ese niño de tal forma que pasaba de ser uno a ser trillizos. Y tú estás en la casa porque el niño ha tomado Coca-Cola que tiene cafeína y empieza: niño, no te subas ahí, niño, bájate de la lámpara, niño, baja, como te pillen, baja. Las 2, las 3 de la mañana. ¿Pero qué le pasa? Nada. Este niño ha tomado Coca-Cola y se manifiesta. Viendo esto, los efectos secundarios que produce la Coca-Cola en los niños, pongo este ejemplo muy sencillo, los creadores de la Coca-Cola dijeron: ¿por qué tiene usted que engordar? ¿Por qué usted tiene que tener los efectos dañinos de la cafeína? Muy sencillo. Y crearon otro tipo de Coca-Cola. Una Coca-Cola que no cambia, una Coca-Cola que no impacta su vida, una Coca-Cola llamada Coca-Cola Cero. Usted puede tomar toda la Coca-Cola que usted quiera y esta tiene 0 calorías. Usted puede tomar toda la Coca-Cola que usted quiera y esta no tiene cafeína. Con lo cual los niños se pueden hinchar a Coca-Cola, pero no van a tener las consecuencias de la ingesta de la Coca-Cola natural o normal. No va usted a engordar, no va a coger usted sobrepeso y tampoco va a haber cafeína que va a alterar sus sentidos de tal forma que puede dormir bien por la noche. Hermanos, el Evangelio, cuando es predicado, cuando es puro, cuando viene del corazón de Dios al creyente, tiene un efecto, y ese efecto es que la palabra de Dios alimenta el alma y el corazón y trae alteraciones en la conducta. Usted no puede dormir con tranquilidad cuando la palabra de Dios viene confrontando el pecado, viene confrontando actitudes pecaminosas, viene confrontando pecados ocultos, viene confrontando pasividad cristiana, y la persona que se alimenta de la palabra, el Espíritu Santo utiliza la palabra para redarguirle, para cambiarle, para sacudirle, pero para moverlo. Últimamente estamos buscando un tipo de evangelio, pero como no es como el del principio, es
Es un evangelio light, es un evangelio que no engorda, es un evangelio que no trae confusión, es un evangelio que no trae un trauma a las vidas. Usted siga viviendo su vida, usted siga practicando ese pecado, usted siga haciendo todo esto que está haciendo, porque no le va a quitar el sueño la palabra. Todo está basado en un mal entendimiento de la gracia. Si usted peca, no se perdone. Hay un abogado que le perdona todos los pecados, y eso está produciendo cristianos que nos estamos adormeciendo en nuestro caminar y estamos permitiendo cosas en nuestras vidas y hogares que sabemos que atentan directamente contra la voluntad de Dios para nosotros. Pero te voy a decir algo: el evangelio no es light, el evangelio viene del costado de Jesucristo, y ese evangelio impacta y transforma. Aplaude al Señor si lo crees. No te preocupes, escucha todos los días el evangelio, no sucede nada. Porque te voy a decir algo: la palabra de Dios te tiene que confrontar. Aleluya. No podemos escuchar 300 mensajes al año y seguir igual. Con lo cual estamos malentendiendo el mensaje de la gracia. ¿Lo entiendes? Antes he dicho por encima un pasaje, vamos a examinarlo un poco. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, pero no solo por nuestros pecados.